Bueno, este es el ejercicio del parcial número 2 de física general, orientado al tema de cinemática, y nosotros escogimos hacer el vuelo de un avión. Los integrantes somos Laura Alejandra Suárez Gutiérrez y Juan Camilo Jaramillo Latorre. Primero vamos a mirar la información real de un avión comercial. Tenemos una longitud de una pista que es el aeropuerto Ernesto Cortizos, ubicado en Barranquilla, Colombia, con una longitud de 2.956 metros. Tenemos el despegue de un avión comercial que por lo general está entre 160 y 180 millas por hora, que esto equivale a 257 y 290 kilómetros. La velocidad puede variar debido al viento, el peso y estas cosas. La velocidad de crucero es prácticamente la velocidad del avión ya cuando está en el aire, cuando está volando. Este es un promedio de velocidad entre 550 y 580 millas por hora, que equivalen a 885 y 933 kilómetros por hora. La resistencia del viento también hace variar esta velocidad. Y en el aterrizaje tenemos que la velocidad de aterrizaje promedio de un avión comercial es de 150 a 166 millas por hora, que equivalen a 240 y 267 km por hora. Los cambios de velocidad pueden ser el resultado de las condiciones climáticas, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Laura Alejandra Suárez Gutiérrez y a continuación daré una breve descripción de lo que es cinemática, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo, sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado cuenta con una serie de características entre las cuales se destacan. Es un movimiento en línea recta. Se da en una dimensión, es decir, en el eje X o en el eje Y. Cuenta con velocidad variable que va en aumento y aceleración constante positiva. En pantalla podemos encontrar las fórmulas pertenecientes a dicho movimiento. Estas fórmulas nos relacionan la velocidad, aceleración, tiempo y distancia o espacio. Posteriormente observamos en pantalla las gráficas pertenecientes al MRUA. En estas se encuentran aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo y distancia versus tiempo, cada una de ellas con una funcionalidad definida. La gráfica de espacio versus tiempo o distancia versus tiempo representa en su pendiente la velocidad. La gráfica de velocidad versus tiempo representa en su pendiente la aceleración y el área bajo la recta me determina el espacio recorrido. Y en la gráfica de aceleración versus tiempo, el área bajo la recta representa la velocidad. Por otro lado, encontramos el movimiento contrario, el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Este cuenta también con una serie de características que en este caso son: es un movimiento de nuevo en línea recta y en una dimensión, cuenta con velocidad variable, la diferencia es que aquí disminuye, cuenta con aceleración constante negativa y, muy importante, la aceleración es opuesta al movimiento. En la parte superior izquierda encontramos las gráficas de dicho movimiento y bajo ella encontramos las fórmulas de dicho movimiento, del MRUD. Estas fórmulas relacionan la velocidad, de nuevo la aceleración, el tiempo y la distancia o espacio. La diferencia en ellas es que encontramos algunos signos negativos, siendo casi iguales a las del movimiento anterior MRUA, con algunas variaciones. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme con las siguientes características. Es un movimiento en línea recta, es un movimiento de una sola dimensión, ya sea en el eje X o en el eje Y. La velocidad en este movimiento es constante y al tener una velocidad constante su aceleración es cero. Tenemos las tres gráficas, la de
posición en función del tiempo, en la cual podemos mirar que si hallamos la pendiente de esta gráfica obtendremos la velocidad. Tenemos la velocidad en función del tiempo, que representa como esta área bajo esta curva representa el espacio recorrido. Y tenemos la aceleración en función del tiempo, que siempre va a ser cero, ya que es una característica de este movimiento, aceleración cero. Nosotros planteamos este problema. Un avión comercial parte del reposo y con aceleración constante recorre 2.956 metros en 5 minutos hasta el momento de su despegue. En adición a ello, posteriormente al tiempo de vuelo regresa a la misma pista y aterriza allí. Finalmente, durante el vuelo, luego de alcanzar la altura del avión, realiza un desplazamiento en línea recta a velocidad constante de 885 km por hora, mientras cubre la ruta Colombia-España. De esto nos piden hallar con qué velocidad abandona la pista, cuál es el valor de la aceleración si aterriza con una velocidad de 240 km por hora, cuál es el espacio que recorre en la pista los primeros 30 segundos de su aterrizaje y cuál es el tiempo que se demora el avión en recorrer 2.000 km durante su ruta de vuelo. En este planteamiento del problema se pueden ver los tres tipos de movimiento. En cuanto al desarrollo, en el apartado A debemos hallar la velocidad con que abandona la pista, es decir, la velocidad final en este caso. Para hallar la velocidad final, primero debemos conocer la aceleración, en este caso no la tenemos, por tanto debemos hallarla. Tenemos dos datos iniciales que son el tiempo final o el tiempo que demora el despegue, que es de 5 minutos, y la posición final, que corresponde a la longitud de la pista, que es de 2.956 metros. Como primera medida realizamos la conversión del tiempo de minutos a segundos para cumplir con la magnitud de la aceleración que está dada en metros por segundo cuadrado. Optamos por una de las fórmulas del movimiento, en este caso la más general. Decimos que nuestra posición inicial es 0 y nuestra velocidad inicial es 0, además del tiempo inicial que también será 0. Esto porque en el planteamiento del problema vemos que el avión comercial parte del reposo, es decir, parte de 0 metros en la pista, y al encontrarse en reposo cuenta con una velocidad de 0. Reemplazamos los datos correspondientes en la fórmula, despejamos para este caso la A, que corresponde a la aceleración y es el dato que debemos hallar en primera medida. Realizamos los cálculos matemáticos y obtenemos una aceleración de 0,07 metros por segundo cuadrado. Teniendo el dato de la aceleración, continuamos enfrentándonos a un MRUA o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Usamos otra de las fórmulas del movimiento. En este caso, continuamos diciendo que nuestra velocidad inicial es 0 y nuestro tiempo inicial es 0. El por qué lo conocemos de la explicación anterior. Reemplazamos nuestros datos, realizamos cálculos matemáticos, resolvemos y obtenemos una velocidad final o velocidad de despegue de 21 metros por segundo. En la parte inferior izquierda de la diapositiva encontramos una representación gráfica que nos representa el movimiento que realiza el avión. Allí se dice que si la aceleración es positiva y la velocidad son positivas, el cuerpo por tanto irá más rápido. Y como última confirmación encontramos en las características del movimiento que su velocidad es variable y va en aumento y su aceleración es constante y positiva. Por otro lado, en cuanto al apartado B, debemos hallar el valor de la aceleración de aterrizaje gracias a una velocidad definida. Tenemos como datos nuestra velocidad inicial, es decir, la velocidad con la que el avión llega a la pista, y nuestra posición final debido a que iniciamos el aterrizaje en los 0 metros de la pista y cuando cumpla toda la longitud que ésta contiene, es decir, los 2.956 metros, el avión tendrá que parar. En la parte inferior izquierda contamos con un gráfico que nos ilustra lo que acabamos de decir. El sentido del movimiento se da de izquierda a derecha, por tanto, como es una característica del MRUD, la aceleración va en sentido contrario al movimiento, por tanto el vector aceleración irá con dirección derecha-izquierda,
Recordemos que la aceleración es una magnitud vectorial y continuando con el desarrollo, realizamos la conversión de la velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo para cumplir con la magnitud de la aceleración. Seleccionamos una de las fórmulas del movimiento, decíamos que la velocidad final es cero debido a que se va a detener y la posición inicial es cero ya que empezamos en los 0 metros de la pista. Reemplazamos nuestros datos en la fórmula y vemos que la velocidad se ve afectada por un signo menos de la fórmula, pero este signo desaparecerá al momento de elevarla al cuadrado. De esta manera resolvemos mediante las operaciones matemáticas necesarias y hallamos la aceleración, una aceleración negativa de menos 0,75 metros por segundo cuadrado, la cual corresponde a la aceleración de aterrizaje. Y una última confirmación de ello es que si regresamos a las características del movimiento, este tiene aceleración constante negativa. En un MRUD, como la aceleración es opuesta al movimiento, esto origina que la velocidad disminuya. Finalmente, en cuanto al apartado C, nos continuamos enfrentando a un MRUD o movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado y aquí debemos hallar el espacio recorrido en la pista durante los primeros 30 segundos de su aterrizaje. Contamos con dos datos iniciales que son el tiempo final, debido a que tenemos un tiempo de 30 segundos y una posición inicial que corresponderá a 0 metros en la pista. Recordemos que en la diapositiva anterior explicábamos que vamos desde los 0 metros en la pista hasta su longitud total, es decir, hasta 2.956 metros, y en 2.956 metros el avión deberá haberse detenido por completo. Seleccionamos de nuevo la fórmula más general del movimiento, reemplazamos los datos, en este caso nuestra velocidad será positiva debido a que el avión se mueve en el eje positivo de las X y como ya lo habíamos hallado, la aceleración es negativa. En la parte derecha encontramos un gráfico ilustrativo en el cual vemos en la primera figura que para que el cuerpo vaya menos rápido en el sentido izquierda-derecha, pues la aceleración será negativa y la velocidad será positiva. Con esto confirmamos que las magnitudes tienen un signo correcto. Finalmente resolvemos teniendo en cuenta los datos que habíamos hallado anteriormente y hallamos una posición final que en este caso corresponde al espacio recorrido. Esto debido a que para hallar un espacio recorrido normalmente debo restar la posición final menos la posición inicial. En este caso, como nuestra posición inicial es 0, al restarle a nuestra posición final 0, pues quedamos con el mismo valor de la posición final, es decir que esta representa el espacio recorrido. Bueno, para realizar el punto de cuál es el tiempo que demora el avión en recorrer 2.000 kilómetros durante su ruta de vuelo, necesitamos el tipo de movimiento MDU, es el movimiento rectilíneo uniforme, ya que tenemos una velocidad constante. Los datos que nos dan a conocer es la posición final, que sería los 2.000 kilómetros, y la velocidad, que sería en 885. Entonces tenemos la fórmula del MRU, y aquí podemos sacar el tiempo, que podemos decir que se está cronometrando. Cuando empezó en 0, y igual que la distancia, que se está poniendo la distancia desde 0 hasta 2000. Queda posición final es igual a la velocidad por el tiempo final. ¿Qué necesitamos de aquí? Necesitamos el tiempo final. Entonces la velocidad pasa a dividir y sería esto. Y ahora al reemplazar tenemos que TF es igual a XF sobre B, que sería 2000 kilómetros sobre 885 kilómetros por hora. Ya para el desarrollo tenemos que esta división nos da 2,26 horas. Ese es el tiempo que tarda en recorrer 2000 kilómetros en su ruta de vuelo. Para confirmarlo hicimos lo siguiente.
Un vuelo desde Colombia hasta España tiene una duración de aproximadamente 8 horas con 55 minutos y en este vuelo se recorren aproximadamente 8.033 kilómetros. Entonces tenemos una regla de 3. Si para 2.000 kilómetros se demoró 2,26 horas, ¿cuánto se va a demorar para 8.033 kilómetros? Y hicimos la regla de 3 y nos dio que aproximadamente nos da 9,08 horas, que sería prácticamente sobre los datos reales que encontramos.